Muchas gracias por esta entrevista. Mi nombre es Daniela Salazar Marín, soy profesora del Colegio de Jurisprudencia de la Universidad San Francisco de Quito. Desde el año 2019 soy jueza de la Corte Constitucional del Ecuador y en esa calidad, en el año 2020, fui ponente de la sentencia 335-13-JP. Yo siempre he sido de la opinión que la Corte Constitucional genera precedentes a través de todas sus sentencias y no solo de aquellas que emite ejerciendo esta facultad de selección y revisión. Pero esta facultad es muy importante porque le permite a la Corte seleccionar ciertos casos, incluso si no le han llegado a través de, por ejemplo, una acción extraordinaria de protección, la Corte los puede seleccionar de oficio si considera que esos casos le permiten generar un precedente a través del cual pueda generar a su vez cambios estructurales que puedan beneficiar a las personas más favorables. En algunos casos, la Corte revisa en el sentido de modificar las sentencias de origen, en otros casos incluso confirma las sentencias de origen, de tal manera que el caso no tenía por qué haber llegado a la Corte si es que los jueces y juezas actuaron bien, pero la Corte selecciona el caso para que ese caso se convierta en un precedente vinculante para todos los casos. Y entonces así se generan o esperamos que se generen cambios estructurales que puedan beneficiar a las personas más vulnerables, incluso si sus casos no llegan a la Corte Constitucional a través de otras acciones. Los hechos de esta sentencia nacen en un contexto en el que Ecuador es un país receptor de muchas personas en situación de movilidad humana, de distintas nacionalidades, entre ellas de nacionalidad cubana. Vinieron muchas personas al Ecuador en cierto momento. El accionante o la víctima de este caso es una persona de nacionalidad cubana, su nombre es Ivanio González. Él llega al Ecuador y tenía una unión de hecho con una persona ecuatoriana y en virtud de esa unión de hecho él accede a la nacionalidad ecuatoriana por naturalización. Sin embargo, después el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana decide declarar lesivo ese acto administrativo a través del cual le había concedido la nacionalidad por naturalización. ¿Qué significa eso? Que ya no era ecuatoriano y además el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana dispuso que se le suspendan, digamos, todos los derechos inherentes a esa nacionalidad ecuatoriana que le habían dado, lo que incluía que se le inactive, que se le retire su pasaporte, etcétera, etcétera. Todo esto lo hizo el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana sin siquiera notificarle al accionante. Él nunca se enteró que se había iniciado un procedimiento respecto de su declaratoria de naturalización. Nunca tuvo la oportunidad de defenderse, de presentar pruebas, argumentos, absolutamente nada. A él no se le notificó. ¿Y cómo se entera él? Pasa como casi un año y medio desde que ya el Ministerio declara lesivo el acto administrativo que le había reconocido la nacionalidad ecuatoriana. La mamá de Ivanio González en Cuba se pone mal de salud. Ivanio decide ir a visitarla, ir a ver a su mamá que estaba mal de salud en Cuba, y cuando llega al aeropuerto, en el aeropuerto se entera recién ahí, porque insisto, el ministerio nunca le notificó, se entera ahí que ya no era ecuatoriano, que le habían revocado esa nacionalidad ecuatoriana por naturalización y que ya no tenía pues su pasaporte ni ninguno de los derechos relativos a su nacionalidad ecuatoriana. Se entera de esto en el aeropuerto. Debido a la situación de salud de su madre, él decide de todas formas viajar con la documentación que tenía de Cuba, decide viajar a Cuba como estaba planificado, pero cuando él llega a Cuba, resulta que en Cuba, con la constitución que estaba vigente en ese momento, se entendía que al él haber aceptado la ciudadanía ecuatoriana por naturalización, a su vez había renunciado a la ciudadanía cubana. Entonces, cuando llegó a Cuba, no lo dejaron entrar a Cuba porque él ya no era cubano y básicamente no tenía la nacionalidad cubana ni tampoco era ecuatoriano, entonces no lo dejaron entrar y lo subieron nuevamente en un avión de regreso hacia Ecuador. Cuando lo devuelven a Ecuador, él llega al aeropuerto de Ecuador y se dan cuenta que no pudo entrar a Cuba, pero además ya no tenía la ciudadanía ecuatoriana por naturalización, con lo cual, en términos muy coloquiales, los funcionarios en el aeropuerto no sabían qué hacer con él. Como no sabían qué hacer con él, él estuvo detenido en el aeropuerto por 5 días, sin que sepan, digamos, qué hacer con él, qué tipo de entrada al país le podían garantizar.
finalmente lo dejaron entrar a Ecuador como turista, y él finalmente incluso salió del Ecuador por la experiencia tan mala que tuvo después, por no poder aquí ejercer sus derechos debido a esta incertidumbre jurídica que le generaron. ¿Por qué seleccionó este caso la Corte? La Corte seleccionó este caso justamente porque le permitía establecer estándares sobre dos temas. Primero, sobre cuáles son las garantías mínimas del debido proceso que debería regir en cualquier procedimiento administrativo como este de la revocatoria de la nacionalidad. Y segundo, porque le permitía también establecer estándares sobre la detención migratoria en los aeropuertos y en las zonas internacionales. Esos son como los dos grandes temas que topa este caso. Sobre el tema de la nacionalidad, los estándares que trata de establecer la Corte tienen que ver con cómo proteger a las personas frente a una privación arbitraria del derecho a la nacionalidad. ¿Por qué podría ser arbitraria esta privación? Justamente porque no se respetan las garantías del debido proceso. ¿Qué garantías? Ser notificado de que se está iniciando un procedimiento en tu contra, tener la oportunidad de oponerte, de presentar pruebas, de presentar argumentos, de que se realice un análisis individualizado de la situación de cada persona. Por ejemplo, para determinar si es que la persona a la que le están retirando su nacionalidad adquirida por naturalización podría tener necesidades de protección internacional, por ejemplo, tener un temor fundado de persecución en su país. Tal vez no tenía necesidades de protección internacional, pero tal vez podría pasar, como en este caso, que por la situación particular de Cuba y lo que disponía la Constitución de Cuba en ese momento, se quede justamente, como decías, en una situación de facto de casi de apatridia, porque ya no era cubano y le estabas quitando la nacionalidad ecuatoriana. También para prevenir que las personas se queden en una situación migratoria irregular. Si le voy a quitar la nacionalidad a una persona, tengo que asegurarme de que se quede en una situación migratoria regular, porque la irregularidad expone a las personas a muchos otros riesgos y las hace aún más vulnerables. Incluso para determinar si tienen necesidades individualizadas de estar en Ecuador, por ejemplo, por un tema de su familia, si es que tiene una pareja, si tiene hijos en Ecuador, si vamos a dejar a una familia separada debido a esta decisión de retirarle la nacionalidad a una persona. En este caso, de hecho, la manera en que había actuado el ministerio fue a través de un análisis conjunto de muchas solicitudes que se habían presentado para la nacionalidad ecuatoriana por naturalización de personas cubanas, y no solo que no les notificó, sino que nunca hubo un procedimiento individualizado, donde cada una de las personas a las que se les dejó sin efecto esta naturalización, sea analizada su situación particular, si esa persona, insisto, tiene un riesgo en su país de origen, si esa persona tiene necesidades de reunificación familiar aquí en Ecuador, si es que tiene, no sé, un problema de salud, que si es que se regresa a su país no le vayan a poder atender, necesidades de protección internacional, etcétera, etcétera. Esa situación individualizada se tiene que analizar y siempre las personas tienen que poder presentar sus pruebas, oponerse además a una decisión como esta. Si es que no se cumplen esas garantías mínimas del debido proceso, se convierte en arbitraria esta decisión. Esos fueron un poco los estándares que sentó la Corte en este caso. Un tema importante que se desarrolla en esta sentencia es que una detención en las zonas de tránsito, en las zonas internacionales de los aeropuertos, que hasta ahora pues como que no se les ha querido poner un nombre, o a veces están un poco en el limbo estas personas, son una forma de detención migratoria. ¿Y eso qué significa? Si son una forma de detención migratoria, pues debería existir una orden de una jueza o juez que ordene esa detención. No puede simplemente por decisión de un funcionario o funcionaria del aeropuerto detenerse a una persona. La Corte reconoció que pueden existir casos en los cuales sea necesario retener a una persona en el aeropuerto hasta determinar la condición migratoria con la que trata de ingresar al país. Pero esa retención jamás podría exceder las 24 horas, porque el rato que excede las 24 horas sin que haya una orden judicial de por medio, se convierte en una detención arbitraria.
incluso si es que excepcionalmente, insisto, muy excepcionalmente, si es que fuera necesaria, proporcional, si no hay otros medios menos gravosos, se le detiene a una persona o se le retiene por esas 24 horas máximas, la Corte estableció algunos estándares. Obviamente, un trato digno con la condición humana, pero además, obviamente, operan todas las otras garantías. Las personas no pueden estar incomunicadas. Las personas tienen que conocer las razones por las cuales se limitó su ingreso al país. Las personas, si es que tienen alguna necesidad de protección internacional, tienen que poder presentar, digamos, la respectiva solicitud, tienen que poderse comunicar con su consulado, siempre el derecho a la asistencia consular se tiene que garantizar, tienen que poderse comunicar si fuera necesario con un defensor o defensora que las pueda asistir. Si es que necesitan intérprete o traductor de algún documento, también deben contar con todas esas garantías. Es decir, tienen que poder activar todos los recursos legales idóneos para esta limitación a su derecho a migrar. En Ecuador el derecho a migrar está reconocido también en la Constitución. Entonces, no son personas de las cuales los estados puedan simplemente no hacerse cargo porque supuestamente están en estas zonas de tránsito. No. Estas zonas de tránsito o zonas internacionales del aeropuerto son zonas en las cuales el Estado es también garante de los derechos de las personas y tiene que garantizarles el debido proceso, el trato digno y todo lo que involucra algo tan serio como es la detención de una persona. Una persona que no ha cometido ningún delito, una persona que está tratando de migrar, que no se puede asociar migración con delitos. Una persona está tratando de ingresar al país y en ese momento la detienen sin que haya cometido ningún delito. Eso hace que la detención sea todavía más seria y activa garantías adicionales para el Estado. Primero, la Corte tiene, digamos, muchos casos pendientes y casos sobre los cuales todavía no se ha podido pronunciar. Tiene, por supuesto, siempre el desafío de lo que se llama la dificultad contramayoritaria, es decir, de emitir decisiones que no necesariamente van a ser populares, pero ese es el rol de la Corte Constitucional. La Corte no está aquí para agradar a las personas. Sabemos que es un tema difícil, sabemos que en este país, como en todos los países, existen todavía muchísimos estereotipos respecto a las personas en movilidad humana y que las decisiones de la Corte que protejan a las personas en movilidad humana no necesariamente van a ser las más populares en el país, pero para eso está la Corte justamente, para intervenir cuando se requiera la protección de los derechos de las personas más vulnerables, como son en este caso las personas en movilidad humana. Un desafío adicional que sucedió en este caso y que nos ha sucedido en otros casos similares también tiene que ver con las dificultades de reparación. ¿Por qué? Justamente porque la situación de movilidad humana y el tiempo que duran los trámites ante la Corte Constitucional genera que muchas veces la decisión ya no pueda ser oportuna, que la Corte ya no pueda tener contacto con las víctimas y entonces sea difícil repararlas de manera integral. Nos ha pasado, este no es el caso, en este caso el señor Ivane González sí acudió a la audiencia ante la Corte, pero él estaba ya en Estados Unidos, digamos, no en Ecuador y tampoco quería volver, ni mucho menos, entonces eso dificultó la reparación. Y en otros casos nos pasa que ya no tenemos contacto con las personas en situación de movilidad, porque su propia situación de vulnerabilidad, a veces la indefensión o la falta de situación migratoria regular en la que los ha dejado el Estado, los obliga a buscar otras alternativas, a veces incluso en otros países, y pues esto dificulta que la Corte pueda tener contacto con las personas para saber cuáles son sus aspiraciones en materia de reparación. Y finalmente, el otro desafío es que muchas veces entendemos los problemas que hay, que son problemas estructurales, pero no necesariamente nos llegan los casos. Y la dificultad que tienen las personas en movilidad humana para acceder a una buena defensa técnica, sea porque no cuentan con los recursos necesarios, sea porque no siempre los defensores que tienen, digamos, todas las herramientas para hacerlo, hace también que los casos no lleguen a la Corte Constitucional porque no se presentan las acciones digamos, adecuadas, en el lugar adecuado y demás, y la Corte entiende que hay los problemas, pero no tiene el caso para pronunciarse y emitir estándares que realmente tengan la potencialidad de ir impactando en estos problemas estructurales que ve respecto de las personas en movilidad humana.